día lunes, bueno, con el grupo 1 haríamos ya la parte de médula espinal, ¿ya? Entonces eso es, bueno, la parte práctica que ustedes tienen que hacerlo. Y ya de aquí a 2 semanas más o menos vamos a calcular a fin de mes, sería el examen. Hemos hablado ya de esto, simplemente estamos recordando. Entiendan, por favor, les pido su atención a las personas que están jugando. Denle 45 minutos a 1 hora de atención exclusiva y después de eso sigue. Me gusta Ricardo de esa forma. Ricardo, la señorita Aguilera, Ricardo, quieren aprender y colaboran y participan. Por favor, participen. Esto nos interesa a nosotros. Yo estoy hablando de la parte que se entiende, ¿ya? Bien, entonces síganme con el cursor. Yo no puedo con mi cebrita ir aquí, pero ayer hemos dicho de que tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la primera parte del cerebro. Fíjense, tiene contacto con el sistema límbico y controla prácticamente la corteza, supuestamente controla al caballo cochero, que es el sistema límbico. El sistema límbico quiere irse por la tangente, pero la corteza prefrontal la controla. Y eso es relativo, ayer hemos hablado de eso. Y la cosa es que nosotros estamos aprendiendo a controlar y tenemos ahí las funciones, ¿no es cierto? Toma de decisiones, planificación de procesos, control del sistema límbico y reconocimiento del dolor. Cuando se lesiona esta parte, hay pérdida de control de impulsos, una persona hace lo que le dé la gana, no trabaja con responsabilidad, no tiene pensamiento abstracto, pérdida de la planificación y la flexibilidad cognitiva, o sea, ya no puede pensar, no puede ser un científico. Y esto era la prueba palpable que les he mostrado en la historia. Este individuo que tuvo una lesión, le atravesó el barrote, precisamente la corteza prefrontal. Todo el lóbulo frontal lo hizo volar, y este es conocido en la medicina, en la neurología, que cuando les he dicho ayer, antes de su enfermedad, de su accidente, era como Rodrigo, o como Saúl, o algo así, no sé, uno de ellos, pero bien estudioso, bien responsable, bien honesto, trabajador. Y luego del accidente era un deshonesto, malcriado, irresponsable. O sea, de ahí empezó, en realidad, aquí comenzó la historia y la investigación acerca de las funciones de la corteza prefrontal. La corteza, la parte gris del lóbulo frontal, se encarga del área ejecutiva, es la que nos controla al cerebro y a todo el cuerpo, porque el cuerpo depende de nuestras decisiones. Bien, eso hemos avanzado. La corteza motora entonces tiene 3 subáreas. Aparte de esta que es importante, la corteza motora no solo la región frontal, también tiene la parte, ¿no es cierto?, parietal, tenemos la temporal. Entonces, fíjense, en la corteza motora tenemos una parte que se llama la corteza motora primaria, que es esta, ¿no es cierto?, la corteza motora primaria, y por delante de la corteza motora primaria tenemos el área suplementaria y el área premotora. Entonces, aquí, aunque está un poco mal dibujado, esto parecería que esté yéndose al lóbulo parietal, es parte del frontal. Hasta aquí es parte del frontal. La corteza motora primaria es parte del frontal. Aquí es la sensitiva, por detrás de la corteza motora primaria. O sea, aquí está la corteza motora primaria, y por delante de ellas, en ambos hemisferios, tenemos el área suplementaria, y a un ladito la corteza premotora. Entonces, estos vamos a investigar cómo trabaja. Fíjense, la corteza motora primaria, esto es sumamente intrincado su funcionamiento. La corteza motora primaria, como vamos a avanzar ahora, si me alcanza el tiempo y si no, el día miércoles con ustedes, terminando, la corteza motora primaria recibe aferencias de cómo va a ser el movimiento
desde el tálamo, desde la región extrapiramidal, que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, para tener un movimiento exacto. Entonces la corteza motora primaria no es tan sencilla esta corteza. Nosotros la avanzamos así, tenemos ahí que la cantidad de neuronas dibuja, hace que en este caso el Penfield es un médico que ha diagramado, ha graficado, por ejemplo, la parte de la mano con los dedos es una gran parte de neuronas que manejan los dedos. Por eso con nosotros tenemos los dedos, está bien inervado y podemos hacer movimientos, pero increíbles. Los movimientos que hacemos increíbles hacen que nosotros podamos ser artistas, ¿no es cierto? Guitarra, todo tiene que ver con los dedos. También, pero los labios, ¿no? Entonces ahí está diagramado, graficado, la significancia que tiene la corteza motora primaria, ahí se llama homúnculo motor. Pero esta corteza motora primaria está formada por células, es más intrincado, fíjense, esto tiene aproximadamente 4 milímetros. En ustedes debe tener 4, en una persona que no estudia tiene 2 o menos. Cuanto más estudia la persona, tiene más. Estas neuronas, atiendan por favor, estas neuronas que estamos viendo aquí, aumenta tanto en sinapsis, aumenta en volumen, dependiendo de la actividad que nosotros le damos. Por tanto, en esta parte de la corteza motora es para mover los objetos. Una persona que, por ejemplo, qué sé yo, baila ballet o hace piruetas, obviamente que tiene mayor cantidad de neuronas aquí. La corteza motora primaria tiene una capa superficial o molecular que prácticamente tiene solamente interneuronas, o sea que recibe aferencias, hemos visto en la parte sensitiva, y fíjense lo que tiene que pasar, diferentes partes hasta llegar al área 5, que son las células que mandan el movimiento. El área 5 son las células gigantes de Betz. Esto es la corteza motora, ¿no? Agrandado. El área 5 son 5 láminas, 5 capas. 1, 2, 3, 4, 5 capas. El área 5, la capa quinta, están las células gigantes de Betz. Pero para que estas células gigantes de Betz efectúen el movimiento, el de la zona sensitiva llega a la capa 1, son interneuronas. Luego tenemos la capa 2, que son células piramidales pequeñitas, GABAérgicas, ¿ok? Todo lo que viene aquí, primero es valorado por la capa 1, las GABAérgicas van a inhibir los movimientos anormales, y luego la capa 3 tiene excitatorio, y empieza a excitar ¿a qué? Para que la capa quinta empiece a activarse, ¿no es cierto? Tenemos la capa 3 que se excita con ácido aspartico y glutamato, ácido glutámico, y la capa 4 recibe estimulantes sensoriales, o sea, aquí llega, después de ser valorado por la capa 1 o 2, el estímulo sensorial para hacer un movimiento más exacto de la capa piramidal de las células gigantes de Betz. Las células gigantes de Betz, si ustedes se dan cuenta, miren sus axones, ¿no es cierto? Cómo están totalmente decidiendo, sus dendritas están decidiendo diferentes conexiones de la capa 1, 2, 3, 4, y recién sale sus fibras que van a ir, estas fibras que están aquí, van a ir ¿a dónde? Hasta la médula espinal. Pero para llegar a la médula espinal, lleva asesoramiento de todas las capas de la corteza motora primaria. La corteza motora primaria no es tan sencilla. Aquí simplemente le estoy dando una figurita de cómo someramente funcionan las capas. La capa 1, les repito, es una capa más que recibe información de la sensitiva y es interneurona, solamente conecta. La 2 y empieza a inhibir. La 3 excita. La 4 recibe sensorial para tener un movimiento exacto. Entonces, toda esa información recibe por las dendritas la capa piramidal quinta, que es aquí, la capa quinta, que tiene las células gigantes de Betz, y entonces con todo ese asesoramiento emite potencial de elección a la
al músculo correspondiente. Entonces, de esta forma el movimiento muscular es más preciso, los músculos que tienen que excitarse se excitan, no cualquier cosa. En realidad, en la medicina neurológica, todo es ciencia exacta. Nada es porque aparentemente uno practica, pero esa práctica tiene un componente estructural, tiene una neurona que está estimulando esa exactitud. No es uno, digamos, yo soy buen jugador por decir, este individuo que nos ha metido 6 goles, bueno, no 6, nos ha metido 2, el Messi, he visto, ese es un monstruo. Realmente lo que hace, apunta y hace, aquella esquina ahí apunta y no tiene que pensarlo, ahí llega la pelota. Entonces, tiene neuronas, es un monstruo. Cuando dicen este es marciano, porque no cualquiera hace eso, ni siquiera practicando, ni siquiera predicando. Entonces, no en la fisiología, el movimiento, el resultado de los movimientos que hacemos, en este caso en neurología, no es al azar, tiene un componente estructural, una neurona que hace lo que tiene que hacer. Y la capa, en este caso, la corteza motora primaria, tiene esas capas para que haga, en este caso no va a haber el equilibrio, postura, nada todavía, simplemente va a apuntar a los músculos exactos para realizar el movimiento que debe hacerse, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se calcula la postura, que ayer también hemos hablado un poquito. Doctor, sí, dime. la capa 2 dijo que inhibe los movimientos anormales. Sí, la capa 2 es más que todo, tiene neuronas GABAérgicas, que entonces junto con las neuronas sensitivas dan la respuesta y podrían estimularse otros músculos. Entonces la capa 2 inhibe la estimulación de músculos que solo van a perjudicar. Una palabra dice, estos solamente van a moverse. Y para eso utiliza el GABA. Vamos adelante. Entonces, fíjense, tenemos las áreas. Estas áreas, entonces, después de haber afinado el movimiento en la corteza motora primaria, el área premotora, fíjense, crea la imagen motora. Esto, están viendo que uno tiene que colocar al cesto, simplemente imagina y lo coloca, ¿no? Y ese es el área premotora. El área motora suplementaria es el que se encarga de recibir la información acerca del movimiento postural de la cabeza, el equilibrio, el cuerpo y todo. Es el área suplementaria. Entonces, el área premotora imagina, el área suplementaria hace el cálculo del movimiento que se va a hacer y el área de las células piramidales emiten el movimiento. Pero esto es en relación a la cantidad de músculos que van a mover para hacer una práctica muscular normal. Ahorita vamos a ver con ustedes, vamos a ver cómo realmente se produce el cálculo de los movimientos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué pregunta levanta la mano? La neurología, o sea, no la neurología, sino la fisiología neurológica es sumamente compleja. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Peor, esta mañana he estado leyendo todo lo que es la formación reticular, porque la formación reticular explica prácticamente los movimientos de todo el cuerpo. Y tratando de hacerlo para ustedes algo concreto y que ustedes aprendan. Ya lo he hecho el año pasado, pero estoy volviendo a leer porque cada año investigan nuevas cosas. Entonces, la formación reticular, si avanzamos algo hoy, no creo que lo terminemos, por eso pienso que vamos a terminar una lección más de aquí, pero lo que quiero es que entiendan. No me interesa la memoria tanto en neuro, ¿ya? Bueno, pasemos. Las áreas especializadas, fíjense, tenemos esta la corteza motora. Aquí está un poco mal dibujado, ¿no? Parecería ya la parte sensitiva. Esta es la corteza motora todavía, ¿no? Estas son las áreas suplementarias de motora. Pero fíjense, aquí tenemos un grupo neuronal que se dedica a la destreza manual. Otro grupo neuronal a la rotación de la cabeza. Otro grupo neuronal, si fíjense aquí en la corteza motora primaria, ahí está la especialidad a la que se dedican las diferentes neuronas, ¿no?
los movimientos de cada músculo está aquí. Por eso es que si nosotros, atiendan por favor, y esto quiero que relacionen, si nosotros tenemos un accidente vascular cerebral, una embolia, un sangrado, y supongamos que este sangrado abarca aquí, ¿no? Fíjense, toda esta área abarca el sangrado. Entonces, ¿qué va a alterar? La persona no va a poder rotar la cabeza, una cosa, va a tener problemas, ¿no es cierto?, en la destreza manual, no va a poder manejar bien el dedo, porque está afectando la lesión celular, es de estas neuronas que manejan la destreza manual. Por ejemplo, puede ser de un dedo. Les he contado de mi amigo que era peluquero, peluqueaba bien, y luego ya no podía porque había dos dedos que no podía manejar después de su accidente cerebral. Entonces, pero después de un tiempo pudo manejar. Les he contado en neuroplasticidad. ¿Por qué pudo manejar después de un año de practicar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nadie? Levante la mano. A ver, la mujer primero, después vos, Garoto, porque nosotros somos sufridos. Dime, estimada, ¿por qué aprendió en un año si no tenía, las neuronas se han muerto ahí? ¿Qué ha pasado? No, porque, o sea, usted mismo explicó que los axones, las dendritas, no es que se vuelvan a regenerar, pero sino que vuelven a conocer el camino. Sí, no está. Quiero que entiendan una cosa. Ahí decimos, hay grupos celulares ahí, ¿no? Rotación de la cabeza, movimientos del ojo, movimientos de la mano. Pero claro, ahí están. Sin embargo, ahí, en ese movimiento de la mano, no todas las neuronas se están moviendo. Solamente son unas cuantas, como aquí, por decir. Los que llevan la batuta del grupo paralelo 2, ¿cuántos son? Vemos a quienes tienen, así va de 70, son 4, 5, 6 personas que están llevando la batuta del curso. El resto está jugando Nintendo. Igual sucede en el cerebro. En el cerebro, las personas, las neuronas que manejan el movimiento no son todo el grupo muscular, todo el grupo neuronal. Son el 20%, inclusive a veces menos o más, manejan el movimiento. El resto están así. Entonces, cuando hay lesión, se lesionan tanto trabajadores como neuronas que no hacen nada, pero un grupo queda que no hacía, y sin embargo ahora queda libre. Cuando nosotros estimulamos la neuroplasticidad, esas neuronas que manejaban la mano, empiezan a tomar, a suplir el lugar de las neuronas que han muerto. ¿Y en cuánto tiempo? Depende, que es generalmente meses, ¿no? No es de un día para otro. Yo he visto lesiones en las cuales la persona no podía caminar, pero ya poco a poco, al final caminaba y al final ya consigue empezar. No es que sean degenerado la neurona, sino que las neuronas de ese grupo han suplido, han aprendido, como dice la señorita, han aprendido la función. Es como si aquí pongamos estos individuos que son del grupo paralelo 2, las personas que no se han aplazado ninguno, necesitamos representantes de la católica, lo llevamos a esos y nos quedamos como los que se han aplazado. Pero ¿acaso no pueden? No pueden, simplemente leer, hermano. Entonces para el próximo día necesitamos otro grupo y les esforzamos. Tienen que estudiar, estudien y aprueben, listo, también son, así es las neuronas de la corteza. La corteza, un grupo funciona y otro grupo está de flow. Cuando ustedes estudian, a la fuerza los hacen trabajar a todos. Cuando ustedes no estudian, están de vagos todo el mundo. Así es el cerebro es similar. Hay que hacerlos participar. Por eso es un error, siempre cuando veo en el hospital a los niñitos, para que no molesten, y espero que sus hermanitos, sus sobrinitos, no permitan eso. Le dan su celular. Y así miren cómo este quedó, ¿no? Miren que está haciendo. Para no molestar, le dan su celular y el bebito está ahí. Todo el mundo está ocupado. ¿Qué está aprendiendo? Nada.
las neuronas de su cerebro están dormidas, solamente está captando una información hecha, no trabajan, no solucionan problemas, no están en actividad, en este caso su neuronas. Es la peor forma de aplanar la mente de los niños celular. Yo siempre les digo, no le des celular. Yo tengo un familiar pequeñito y siempre las mamás, para que no molesten, mucho molesta a este chico, le da el celular ya di la mamá tranquila. No, es preferible que la mamá esté fregada, pero que el niño esté con juguetes, esté con zastis, esté haciendo, esté conectando, esté, qué sé yo, cualquier cosa, pero no puede estar en este caso una tablet o un celular. Aplana su mente, nunca va a ser un profesional, nunca, van a ser cualquier cosa menos un profesional si siguen así. Entonces hay que impedir. Cualquier pregunta levantan la mano. Entonces, tenemos grupos celulares, este grupo, por decir, este grupo celular, pues, ahí no está viendo, ¿no? Aquí yo explicando, ¿ya? Entonces, de estas células aquí, no todo el 100% tienen destreza manual. Efectivamente, aquí está uno, otro, ahí están manejando. Pero muchas están durmiendo, están simplemente vegetando las neuronas. Se muere un grupo, este grupo se muere, aquí queda. Entonces, esos que están ahí tienen que aprender. ¿Y cómo lo hacemos aprender para que aprendan un movimiento? ¿Qué hacemos? Fisioterapia. Práctica. ¿Cómo es el que no puede caminar? Con su poder, poco a poco, ¿no? Después ya, más rápido, entonces más se van agregando. Cuando uno ordena, tengo que caminar, entonces se ponen a practicar las neuronas. Estimula el funcionamiento neuronal, básicamente. ¿Ah? Estimula el funcionamiento neuronal. Estimula la acción moviliza las neuronas. Si uno no acciona, no hay nada, no hay nada. Tienen que moverse, tienen que hacerlo, tienen que leer, tienen que repasar, tienen que tomarse examen ustedes mismos. Y no he aprendido, pues vuelvo a leer, esa es la forma. Entonces las neuronas se suman unas, otras, y al final pues uno ya es más, domina mejor. Doctor. Sí, ¿qué quiere preguntar? Y en este caso, digamos, cuando el paciente por un accidente, digamos, quedó en silla de ruedas, en este caso, él puede hacer lo mismo. No. El que silla de ruedas es palabra mayor. Silla de ruedas quiere decir que ha lesionado la médula. Y la médula, una vez que lo has partido, entonces eso no es una neurona. Hasta ahí fue. No, son millones de axones que se rompen. Aún así, si hubiera alguna conexión, hay crecimiento. Puede volver a mover los pies, pero caminar. O sea, muy poco. Muy poco, difícil, pero están inventando ahora. ¿Aparato? Claro, informáticamente están inventando cómo conectar los axones que están rotos. Ya, sigamos, por favor. Vamos a ver el sistema piramidal. Atiendan, por favor. ¿Qué es el sistema piramidal? También llamada vía córtico-espinal. Es la vía motora somática voluntaria. Pero se acuerdan que volviendo atrás, esta vía somática es más compleja, viene de aquí. Estos son los que manejan el movimiento, pero esto para moverse tiene que haber diferentes capas que lo van a asesorar y sale por aquí un movimiento a un músculo. Entonces no es tan sencillo, o sea, la medicina en realidad, si nosotros la manejamos científicamente, sistema piramidal, porque en la capa 5 están las células piramidales, las células gigantes de Betz, son las que manejan todos nuestros movimientos. Entonces, ahí nace la vía córtico-espinal, en la capa 5, ¿no es cierto? Y estas fibras son grandes, hielínicas, ¿no? Se llaman células piramidales gigantes de Betz. Y estos van a ir por donde? Hasta el bulbo, allá decruzan, o sea, ¿qué quiere decir? Entrecruzan la frente entre ellas y van a inervar el lado contralateral. Una vez que decruzan, tenemos dos vías, un cruzado lateral y un espinal ventral. Y aquí está mejor con el dibujito, aquí, fíjense,
aquí están naciendo, ¿no? A partir de las neuronas, nacen estas fibras y fíjense, bajan los axones por el cerebro. Aquí está el bulbo, esta parte del bulbo. Entonces bajan hasta el bulbo y ¿qué va a pasar? Decusa al frente. Y el otro también decusa al frente. Por eso esta área va a dominar a esta área. Y esta corteza va a dominar al otro lado. Pero hay una partecita que cruza directamente, no decruza. El 80% decruza al frente, fíjense, esto, 85%, 80%, decruza al frente, ¿no? Y eso es el fascículo cruzado, ¿no? Fascículo córtico espinal lateral o cruzado, este. Y hay un fascículo córtico espinal ventral, este fascículo que no decruza directamente, viene al mismo lado, baja hasta la médula espinal. Y esto me hacía confundir a mí. Bueno, entonces, si el cerebro controla el movimiento de aquí y este cerebro el movimiento, ¿qué pasa con estas vías que no decrusan, sino que siguen por el mismo lado? Lo que pasa es que, eso no está aquí, no lo he incluido, cuando la mayor parte pasa aquí el 85% para mover, el 85% para este lado. Pero hay un porcentajito que pasa directo. Ese directo, ahí en el bulbo, no decruza. Pero bajando por el cuello, la región cervical, se va al otro lado, igual nomás. O sea que, aunque no decruza en el bulbo, en la médula igual se pasa al lado contralateral. O sea que, al final, igualito el lado, digamos, la corteza derecha controla el lado izquierdo. Igual, aunque el 85% se decruza el otro, al final igual se va al otro lado. De una u otra forma se termina. Igual, los dos, ¿ya? Pero eso sucede en el bulbo. Eso está ahí en el bulbo. Ya sigamos. Entonces tenemos las dos vías, la ventral y la lateral. Vamos a ver. Fíjense, aquí les he dibujado esto para que entiendan el sistema piramidal. Aquí en la capa quinta, las células gigantes de Betz, nacen los axones y van por la médula espinal. ¿Hasta dónde? Van a inervar cada músculo. ¿Se imaginan ustedes? Cuando hacemos así con el dedito, desde la corteza motora está yendo los axones, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí viene el potencial de acción y movemos los dedos, pero a todos los músculos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sistema piramidal. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta del sistema piramidal? Piramidal se llama porque a nivel, atiendan por favor, del bulbo, aquí, a nivel del bulbo, se forma una pirámide, o dice pirámide vulvar, una pirámide. Al momento de decusar, forman una pirámide. Y claramente establecido una pirámide, entonces lo han nombrado la vía piramidal, ¿ya? Que es somática voluntaria, mueve los músculos, ¿ya? Vamos entonces, ahora hay un sistema, por favor atiendan. ¿Qué pasó? Aquí. Tenemos nosotros la corteza motora mueve los músculos, pero hay un sistema, el córtico supraespinal. Cuando esta corteza motora de alguna forma es lesionada, el sistema córtico supraespinal son neuronas que conectan la corteza con el núcleo rojo. Y esos también van por la médula espinal y van a inervar los músculos, especialmente de los miembros superiores, la muñeca. Entonces, el que tiene una lesión grande de cerebro, todavía puede mover la mano, aunque no mueve bien, pero puede mover. Por eso se llama un sistema, ¿no es cierto? Es una vía alternativa. En caso de que se lesione toda la corteza motora, tenemos el sistema córtico supraespinal, que todavía permite que las motoneuronas anteriores se muevan, aunque no con precisión, ¿ya? Se llama sistema motor lateral de la médula, ¿ya? Entonces, ese es el sistema motor lateral de la médula, el sistema córtico supraespinal. Cualquier pregunta, levanta la mano, por favor, atiende. Tenemos aquí un movimiento, fíjense, pero este movimiento que nosotros queremos hacer, por ejemplo, aquí yo estoy tomando mi agüita, tiene
muchos aspectos que vamos a ver ahora en fisiología, cómo se logra coordinar neurológicamente para mover taza de café. Quiero que entiendan que el vaso que en este momento yo estoy tomando, ¿listo? El vaso de mira, yo sé que es liviano, ¿no ven? Entonces no voy a alzar pues el vaso con fuerza así, ¿no? con suavidad porque es liviano. Pero si yo tengo un vaso grande, lleno así como de esos grandes, con algo, agarro más fuerza, pues, ¿no? Porque si no se me cae, entonces más fuerza y elevo con más fuerza. ¿No es cierto? Ahora, yo quiero tomar el agua, ¿y dónde voy? Apunto mi boca, ¿no? ¿Dónde me la adopto? Exacto. Pero no es así, les he dicho, detrás de todo movimiento neuronal hay una estructura, no es al azar. He estado leyendo, es increíble cada vez que leo al agua de Dios cada día, porque es increíble lo que nosotros vivimos en vida. Efectivamente, las células piramidales emiten el potencial de acción para mover. Pero para mover yo tengo que calcular el peso, tengo que calcular la dirección, la postura, el equilibrio para que esto justo vaya conmigo. Cuando ustedes van en el hospital, van a ver gente que no puede, quiere tomar, le hacen tomar porque está mal, tiene problemas en el cerebro. Pero cuando no está la enfermera, agarra el pacientito, agarra, tengo sed, dice, señor enfermera, nada, entonces agarra, quiere tomar y se echa a un lado, aquí se echa, no calcula su boca, ¿entienden? Miren qué barbaridad, ¿no? Pero ¿cómo? No puede, porque quiere echar, antes de llegar a la boca lo echa a su pecho. ¿Qué ha pasado? Si ese puede mover, pero no puede calcular dónde va a echar el agua, porque su boca está más atrás o más adelante. Para eso tenemos un sistema que se llama, por eso está bien clarito, el área motora es el sistema piramidal. Y abajo, fíjense, los ganglios basales deciden la fuerza, sistema extrapiramidal. El sistema piramidal solo ordena el movimiento muscular. El sistema extrapiramidal calcula la fuerza, la postura, el equilibrio, la calidad del movimiento que vamos a hacer. Si no hay sistema extrapiramidal, los movimientos son torpes. Cuando estén en Neuro, en el San Juan de Dios, van a ver, pues te digo, es lindo trabajar en el hospital, porque en el hospital hay cada caso que uno dice, Dios mío, esto no lo va a ver nunca, pero ahí se ve, porque ahí llegan. Y hay pacientes que no pueden hacer, como les digo, tóquese el dedo, tóquese la nariz, tóquese la nariz, pero tóquese la nariz, y se toca los dos, menos la nariz. Ese paciente no va a poder tomar agua, porque no calcula. ¿Qué está mal? Mueve su mano, mueve, no es paralítico, está mal el sistema extrapiramidal. Es el que controla el peso, controla el equilibrio, controla la postura, la fuerza, toda la calidad del movimiento lo da el sistema extrapiramidal. Y ahora vamos a ver superficialmente eso porque es muy profundo, pero como les digo, lo he hecho tan sencillo que don Roberto puede entender. Entonces, volviendo a lo nuestro, tenemos un sistema piramidal que el que mueve, aquí está, ¿no es cierto? La corteza motora viene por aquí, entrecruza las pirámides vulvares y va a mover cualquier músculo. Pero para mover el músculo necesita la colaboración del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal tiene núcleos, ganglios de la base aquí dentro del cerebro, que ellos calculan la fuerza, la postura, el equilibrio, el movimiento exacto de calidad y con ese movimiento, fíjense, por una parte hace que el movimiento que está dando aquí haga un movimiento perfecto y se llama sistema extrapiramidal. Como esto es difícil de entender porque aquí les puedo decir que tenemos varios circuitos del putamen, circuitos del caudal, es chino es.
Por lo menos se puede entender si me dan un mes para hacerlo uno por uno, entonces podría, pero con el tiempo no se puede. Por tanto, esto nos explica. Atiendan, aquí está la organización del sistema motor, el piramidal y el extrapiramidal. Fíjense, la corteza motora quiere mover una mano o quiere caminar o quiere hacer algún movimiento. Primero, cuando piensa nomás, inmediatamente comunica a los ganglios basales y comunica también a quién, al cerebro. Solo de pensar, la corteza piensa. Yo en este momento, por ejemplo, estoy sentado, pero quiero mi agüita. Ya pienso, voy a caminar. Cuando yo pienso, ya estoy conectando con los ganglios basales para la fuerza que usan mis pies, para el equilibrio que voy a tener al pararme, para que no me caiga, porque si no me parase me puedo ir allá, pero estoy bien equilibrado. Entonces, para yo ir aquí con equilibrio y agarrar y tomar mi agua, tiene que haber neuronas que calculen mi movimiento, mi fuerza, mi equilibrio, todo. Entonces, repitiendo en este esquema, la corteza cuando quiere mover, comunica antes a los ganglios basales, ellos calculan cuánto de peso es, qué movimiento se va a hacer, cuánto, ¿no? El ancho, el largo, el espacio, todo. No es que, claro, uno agarra, sencillo, pero hemos aprendido en qué espacio está ese objeto. Y el cerebelo organiza ¿qué? El equilibrio. Entonces, tenemos, atiendan por favor, los ganglios basales que van a calcular la fuerza, la postura, la calidad, y el cerebelo, el equilibrio. Una vez que se ha calculado el movimiento, van las órdenes vía tálamo a la corteza diciendo ahora sí, puedes hacerlo. También el cerebelo, pero si se dan cuenta aquí, los ganglios basales también tienen fibras que van al tronco encefálico y el cerebelo también. Entonces, la corteza cerebral, sabiendo que puedes realizar esto, que ya está calculado, manda la orden por la vía piramidal, pero ahí tenemos nosotros por la vía piramidal, y ahí tenemos el tronco encefálico que está asesorado cómo va a realizar, en qué tiempo va a realizar, qué músculos, qué va a inhibir, qué va a aumentar la fuerza, cómo se va a equilibrar. Aquí está asesorado por el cerebro y los ganglios basales. Mandan sus potenciales de acción a la médula espinal y recién van al músculo para que se haga el movimiento. ¿Está entendido o tengo que explicar otra vez? ¿Quién no ha entendido? El sistema piramidal, movimiento, nada más. Sistema extrapiramidal, cálculo de ese movimiento. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ya. Entonces, habiendo entendido esto, pasamos a esto. El sistema extrapiramidal está formado, aquí está, ¿no es cierto?, el cerebro, aquí están los ganglios de la base. Son núcleos que van a calcular el peso, la talla, el movimiento, el espacio, todo esto. Estos son los que calculan. Y ahí tenemos los ganglios basales, caudado, cutáneo, globo pálido, núcleos subtálamo de Luis, núcleos del cerebelo, núcleos del tronco. Todos estos van a asesorar cómo se va a hacer el movimiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema extrapiramidal? Mantener y ajustar la postura, equilibrio de los movimientos voluntarios, control de los movimientos voluntarios automáticos. Hay movimientos automáticos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero es automático. Y a veces no tenemos que entenderlo eso. Por ejemplo, al caminar, al andar en bicicleta, es un movimiento voluntario automático. Nosotros hemos aprendido y simplemente caminamos en bicicleta. Planificamos los movimientos, inhibimos los movimientos involuntarios, ¿no? Las reacciones reflejan, todo esto es del sistema extrapiramidal. Y ahí está, viene la corteza, manda la orden, ellos calculan y vuelve a la corteza para que se haga el movimiento, ¿ya? Y por una parte va la corteza y por otra parte va ¿dónde? Al tronco encefálico. ¿Para qué?
para que ellos hagan un movimiento como se ha calculado, a los dos lados, a la corteza que se puede hacer y también al tronco encefálico y médula para que hagan el movimiento exacto. Entonces tenemos estos 4 vías principales de los ganglios basales que nos van a indicar cómo se va a hacer el movimiento. El tracto cerviculo espinal, que va a controlar la fuerza, el tono, los reflejos. El tracto vestíbulo espinal, la postura y el equilibrio. El tracto supraespinal, el tono muscular de los músculos. El tracto tectoespinal, los estímulos visuales y auditivos. Toditos estos se unen para hacer un movimiento exacto. No es que yo por azar me tomo el agua, no, está todo bien recontra calculado, realmente está hecho perfecto, es una reacción. ¿Qué cosa más grande que se ha hecho? Entonces aquí están calculando, vienen de la corteza, calcula y luego de calcular mandan también al tronco encefálico y fíjense, va hasta aquí. Aquí tenemos esto, ¿no? Aquí están las vías. ¿Cómo va una vez que el cerebro se entera? Bajan las vías por el tronco encefálico y ahí están los tractos, ¿no? Retículo espinal, vestíbulo supraespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, todos están aquí. ¿Cómo van bajando? ¿Para qué? Para que vaya a la vía motora final, ¿ya? Entonces, aquí si se dan cuenta, en el hasta anterior, ya está todo estructurado, ya han bajado, y esta neurona sabe lo que tiene que hacer, y exactamente se hace lo que tiene que hacer, ¿ya? No sé si hasta aquí está entendido. Esta parte se lean ustedes, sistema extrapiramidal en el gaito. En el gaito donde está bien explicado, inclusive está, a ver quién es vueltero aquí. No me han presentado nunca, pero hay gente que la voltea para hacer una cosa que esto, que al final uno, pero ¿qué es lo que quiere decir? Volteándola. Y así es el libro gaito. El gaito es bien voltero, pero se hace entender. El sistema extrapiramidal está ahí. Esquito más, vamos a ver y se van a ir un segundito. Fíjense esto es lo que nos pasa aplicado ya en el sistema extrapiramidal. Este es el sistema extrapiramidal. Aquí en el sistema extrapiramidal se manejan miles de millones de neuronas. Los neurotransmisores son dopamina, serotonina, acetilcolina y GABA. Y con esos, las neuronas calculan, las neuronas dan realmente un asesoramiento exacto del movimiento. Si es que el sistema extrapiramidal está bien, el niño quiere hacer piruetas, hace danza, hace gimnasia. ¿Por qué? Porque esto está funcionando y fíjense, están dando salen los neurotransmisores, en este caso la dopamina, serotonina, salen a las neuronas y va el potencial de acción porque está funcionando su sistema extrapiramidal. Pero, de entre nuestros neurotransmisores, la dopamina es el más importante, es el que está en todos los movimientos como receptor. Entonces, son los receptores D2 de la dopamina en el sistema extrapiramidal, aquí. Entonces, hay una enfermedad que se llama psicosis y se trata con haloperidol. El haloperidol es un medicamento que sirve para los chiflados, los que están deprimidos, ¿no? Pero eso, ¿saben qué ha pasado en el hospital? Como dice haloperidol, y hay un medicamento que se llama, eso viene como Aldol, pero en pediatría hay otro jarabito que tiene similar nombre, y a veces, como escriben mal los médicos, y ojalá que aquí no haya esa fea costumbre, escribir, le dieron el haloperidol, le dieron al paciente, y le dieron al niño eso, y el niño vino así. ¿Qué pasó? Que en este caso se bloquearon los receptores D2 de dopamina, ¿cierto? Entonces, los receptores, no se entiendan por favor, estos receptores, aquí tenemos los receptores D2, entonces viene aquí la dopamina y se produce un perfecto movimiento. Pero ¿qué pasa con, en este caso el haloperidol, que viene aquí y lo bloquea? Entonces, aunque viene el movimiento
el extrapiramidal quiere hacer su trabajo, entonces va, pero no puede producir el potencial de acción ¿de qué? De la postura, del equilibrio, de quitar los movimientos automáticos. Esto que están haciendo con calidad ya no pueden, y estos chicos, ¿qué pasa? Se empiezan a retorcer, quieren moverse y empiezan a hacer cuerpos, no tienen control, ¿entienden? No tienen control. El niño, por decir, quiere tomar el refresco, agaza, quiere tomar, pero al agazar y se hace así, es porque no hay el control extrapiramidal, y eso se llama síndrome extrapiramidal, y eso simplemente parece convulsión, porque el paciente, la madre viene, mi hijo está, y el niño está, así está ahí. Nunca, a ver, y hay que pensar cuando el chico tiene movimientos medio raros, ¿no? Entonces hay que pensar en esta intoxicación que es increíblemente fuerte, ¿ya? Los receptores de D2 se bloquean con ese medicamento, no funciona el sistema estatoidal, no se controla la postura, no puede ni caminar, se cae, parece convulsión, empieza a tener movimientos arteritóxicos, es decir, movimientos descontrolados, porque el extrapiramidal no funciona. Todo movimiento que él piensa hacer, quiere estirar la piel y el pie se va a un lado, ¿entiendes, no? Quiere caminar y lo único que hace es caerse, entonces parece convulsión. Y eso simplemente se trata con un medicamento, ¿cierto? Entonces, los niños pueden salvarse, pero también pueden morir con esto. Entonces, les estoy dando esto para que vean cómo funciona el sistema extrapiramidal. Tiene una función importante en el movimiento normal. Estamos hablando de fisiología normal. Les he traído esto de la intoxicación por gabapenol para que vean cómo un medicamento bloqueando, aunque la persona quiera hacer, lo único que va a tener movimientos totalmente anormales que simulan una convulsión. ¿Hasta aquí han entendido? Sí. Bien, aquí vamos a quedar el día de mañana, nos vemos.